Mi pregunta viene sobre qué hay qué hay detrás con esas reformas supuestamente liberales que ha realizado que realizó el PRI y el PAN. Bueno, mira, igual, remontándonos un poquito a la historia. Cuando llegó el presidente Carlos Salinas a México, eso fue en el 86. Él fue el que impulsó el consenso de Washington aquí en México, ¿no? O sea, él empezó a hacer cambios. Él dijo, ¿saben qué? O sea, antes en México las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación, o sea, el presidente. El secretario del presidente organizaba las elecciones. Y los votos se contaban en las oficinas del PRI. O sea, algo completamente ilógico. Pero así era, pues así era, no existía la democracia en México realmente. Entonces Carlos Salinas dijo, ¿sabes qué? Eso no está bien. Entonces empezó a separar, ¿sí? Empezó a, digamos, a separar poderes. Entonces hizo el Instituto Federal Electoral, que hoy es Instituto Nacional Electoral. En ese tiempo era IFE, ahora es INE. Entonces creó el IFE. El IFE fue un órgano, es un órgano completamente aparte, formado por puros ciudadanos, ¿sí? Entonces ellos empezaron a formar las elecciones. Justamente en cuanto se formó el IFE, empezaron a ganar los partidos de oposición. Empezaron a ganar gobernaturas, empezaron a ganar senadurías, empezaron a ganar municipios y hasta el 2000 que ya ganaron presidencias, ¿no? Entonces, Carlos Salinas Qué empezó a coincidencia. privatizar, sí, así es, empresas estatales, ¿sí? Una de ellas, la más importante, fue Telmex, la otra fue Ferromex. En ese tiempo, aunque no lo creas, el gobierno mexicano tenía cines, tenía cabarets, tenía fábricas de velas, fábricas de clavos, infinidades de empresas. Todas esas empresas desaparecieron por completo, se vendieron. Ya después de eso llegó el Tratado de Libre Comercio. Eso empujó a México al mundo, ¿no? Al mundo desarrollado, por así decirlo. O sea, en ese tiempo México cambió por completo. Obviamente, un mexicano común y corriente no lo cree porque no alcanza a notar las diferencias, ¿no? Pero, o sea, yo se los digo, oye, imagínate, mis papás vivieron en hacinamiento, en un solo cuarto dormían ellos y sus 5 hermanos, y mi tío dormía en la sala y mis abuelos con sus hermanos, o sea, en una casa vivían más de 10 personas. Y justamente cuando pasó eso, mis papás, o sea, me pudieron dar una educación universitaria, ¿no? Cosa que mi abuelo jamás imaginó darle a mis papás. Entonces, de que la sociedad cambió por completo. Claro que hubo cosas que se quedaron mal, ¿sí? Hubo empresas que se privatizaron en forma de monopolio como Telmex y Ferromex, son las más importantes. Sin embargo, funcionaron mejor que cuando las manejaba el gobierno, ¿no? Funcionaron mejor, gente que era pobre empezó a entrar a clase media, gente que era clase media se empezó a hacer rica, ¿sí? México cambió por completo. Obviamente la corrupción es algo que está latente todavía en México, y la impunidad ni se diga, que yo creo que es el principal problema de este país. Ahora, las propuestas liberales, yo te voy a decir que se hicieron en el 2012 con Peña Nieto, obviamente liberales guardando las respectivas, con los respectivos márgenes, ¿no? O sea, pero es como yo les digo, o sea, si buscamos liberalismo, en esas reformas hubo liberalismo. La primera fue la reforma de los energéticos. Bueno, en México la energía, la electricidad, la maneja la CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad. Ellos la generaban, ellos la vendían. ¿Qué hizo la reforma de Peña? ¿Sabes qué? Vamos a dejar que lleguen privados a generar energía en México y la CFE se las va a comprar por medio de subastas, ¿sí? Todas estas empresas que forman energía, producen energía, entran a una subasta, compiten para ver quién le da el mejor precio a CFE, CFE se la compra y CFE se la vende a los ciudadanos. Entonces, digamos que abrió un poquito el mercado de los privados. En Pemex también lo abrió. ¿De qué forma? En Pemex, haz de cuenta que Pemex se encargaba absolutamente de todo. Pemex investigaba, extraía, vendía, compraba la gasolina de vuelta, ellos lo venden. Entonces, ¿qué se hizo respecto a Pemex? Llegaron privados a decirle a Pemex, ¿sabes qué?
sea, nosotros, por el mismo precio que a ti te cuesta extraer petróleo, nosotros te lo podemos extraer, te vamos a extraer 4 veces más petróleo del que tú extraes al mismo precio. Entonces, entraron privados a la exploración y extracción de petróleo. Sí, sin embargo, Pemex obviamente sigue teniendo el monopolio, o sea, el petróleo es de Pemex siempre, pero en extracción y exploración ya podían entrar privados, cosa que benefició bastante. Sí, entonces, y otra cosa fue que se quitó el subsidio a las gasolinas. Este fue el gran problema. Este fue el gran problema de por qué la gente no entendió por qué la reforma energética era buena. La gasolina en México estuvo subsidiada por años. Entonces, cuando Peña, una de las cosas de la reforma eléctrica, de la reforma energética, perdón, era quitarle el subsidio a los combustibles. Obviamente que en cuanto quitó el subsidio, lo primero que pasó fue que se dispararon, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el combustible se puso al precio del petróleo internacional, ¿no? O sea, aquí se subsidiaba para que la gasolina siguiera estando barata. Entonces se quita el subsidio. Allá hay control de precio en el gasolina. No, en ese tiempo, pues era el subsidio. O sea, se subsidiaba, haz de cuenta que tú comprabas un litro de gasolina en 7 pesos, pero el litro realmente costaba 13, ¿no? Pero el gobierno pagaba los 6 que no te estaban cobrando a ti. Ok. Entonces, por ejemplo, allá hay gasolineras de diferentes empresas o son todas de Pemex. eso pasó justamente cuando se hizo la reforma energética, empezó a haber otras gasolineras. En ese tiempo solamente eran de Pemex. Entonces empezaron a llegar competencia, otras gasolineras. Fue una reforma que cambió por completo. O sea, si tú me preguntas, para mí eso es liberalismo, ¿no? Entonces, la otra reforma fue la de educación, que, bueno, en México la educación está secuestrada por el sindicato hasta la fecha. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Le quitaron el poder al sindicato con esa reforma nueva. Peña les quitó el sindicato, se iba a hacer un examen anual a todos los maestros de escuelas públicas se les hacía un examen, ellos aplicaban, si salían bien en el examen, digamos que podían hasta convertirse en directores de alguna escuela, ¿no? Pero si salían mal, ¿sabes qué? Te vamos a mandar a capacitación porque no estás cumpliendo pues con lo que nos pide el examen. Obviamente el problema aquí fue que las bases, o sea, tú si te hacías maestro en México, tenías la vida hecha. Te daban una base, te ibas a una escuela y eras maestro y tenías trabajo de por vida. El problema con la reforma educativa fue que como le quitaron el derecho, le quitaron poder al sindicato, bueno, las bases ya no existían, ¿no? Eso le molestó al sindicato, eso AMLO lo aprovechó bien, jaló al sindicato del lado de Morena, jaló al sindicato de petroleros de su lado también, y esos fueron los votos o sea, justamente eso fue lo que hizo ganar a AMLO, ¿no? O sea, justamente esas reformas que fueron beneficiosas para el país. Viéndolo así, Marcio, parecería que AMLO al final de cuentas es un movimiento reaccionario. Es un movimiento Sí, claro. reaccionario, un movimiento que está en contra de los cambios recientes de México. Sí, completamente.